Hoy vamos a hablar nuevamente de una enfermedad importante para el sector avícola mundial y que cada vez es más frecuente verla en los programas vacunales avícolas, el metaneumovirus aviar. Esta enfermedad afecta tanto a aves silvestres como domésticas, destacando entre las domésticas a los pollos, ponedoras, gallinas reproductoras y, cómo no, a los pavos. Asimismo, cursa con sintomatología respiratoria y nerviosa, produciendo un impacto en los datos productivos de los animales afectados, como son el aumento de la mortalidad o caídas de puesta en el caso de las ponedoras y reproductoras. Algunos de los síntomas más comunes son la descarga nasal, tos, tortícolis y el edema periorbital, el cual se presenta en muchos de los casos, y de ahí que se le denomine también como el síndrome de la cabeza hinchada. Para eso contamos en el día de hoy con Luciano Micchio y Enrique Carceller para actualizar la situación del virus a nivel mundial y las nuevas tendencias en el control de la enfermedad. A ambos, gracias por aceptar esta invitación a nuestro canal para ayudarnos a conocer los avances que se están realizando en el control de esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias. Estamos encantados de estar aquí. Gracias. Buenos días. Quique, existen diferentes tipos de metaneumovirus aviar. ¿Cuál es la prevalencia que tienen a nivel mundial? Bueno, primero explicar que tenemos como 4 subtipos. Veréis que no nos hemos complicado mucho con los subtipos A, B, C y D. Ah, bien. Entonces es sencillo de recordar. Sí que hay que decir un poco que el subtipo D se encontró en un solo país hace muchos años y no hemos vuelto a saber nada de él. Y después, dentro de los que nos quedan, el A, B y el C. El C está, digamos, más por la zona de Estados Unidos, también se ha aislado en China, algunos casos en Italia. Estamos hablando tanto de aves domésticas como silvestres, Ujú. ¿de acuerdo? Y luego ya sí que nos entraríamos en lo que son el subtipo A y B, y es que son los más importantes para nosotros en este sentido porque son las que más casos producen en aves domésticas. Centrándonos un poco lo que sería Europa, China, tendríamos más, o Asia, por así centrarnos un poco en continente, tendríamos más casos de A y B. Y un caso bastante reciente, y es que Estados Unidos tan solo había registrado Ujú. aislamientos de subtipo C con ciertos problemas sintomatológicos, pero recientemente, desde noviembre de 2023 y ahora durante 2024, han empezado a detectar bueno, subtipo B y generando muchos problemas tanto en todos los tipos de animales, tanto pavos, pollos de engorde como gallinas reproductoras. Sí que es cierto que esta prevalencia, que hemos hecho un poco una imagen de cómo está a nivel mundial, como podemos ver en el caso de Estados Unidos, podría cambiar en cualquier momento, ¿no? Y es que este virus puede aislarse en más de 200 tipos de aves tanto, silvestre. Entonces, digamos que al igual que con enfermedades como Newcastle o influenza aviar, podría tener algo que ver y esa afección por la parte de las rutas migratorias de las aves silvestres. Claro, Luciano, ¿dirías que la enfermedad está bajo control? ¿Consideras que tal vez está un poco infravalorada? Sí, justamente yo hace varios años que trabajo en el sector avícola. Inicialmente trabajaba en Argentina y en algunos países de Latinoamérica y bueno, hace algunos años que ya estoy trabajando en Italia. Y sí, la situación es bastante similar tanto en Latinoamérica como en Italia o en Europa en general. Pero sí, hoy actualmente la situación del neumovirus no está bajo control, no porque no existan herramientas justamente para trabajar en la prevención, sino porque es una enfermedad que todavía está subvalorada, pero principalmente porque está infradiagnosticada. Si uno ve, por ejemplo, en Italia la situación, sean pavos o en reproductoras, tal vez está un poco más controlada, porque si uno ve los esquemas de vacunaciones son bastante más completos, pero en ponedoras comerciales prácticamente hoy en día no se vacunan. Recién este año algunas empresas, las grandes empresas de postura comercial, comenzaron a concientizarse sobre esta patología y empezaron a evaluar la prevalencia que existe de esta enfermedad en sus lotes y se ve que esa prevalencia mediante serología es bastante elevada. En el caso de los broilers, por ejemplo, eh, la situación es un poco distinta por dos motivos. Uno, este que se comparte con lo que es ponedoras comerciales, de que falta ese monitoreo, ese conocimiento de la prevalencia. Y por otro lado, porque si bien en muchos lotes de broilers la sintomatología que se ve es clara en los galpones, actualmente, hasta hace un
par de meses no había ninguna herramienta para trabajar en la prevención. Hoy en día ya se cuenta con una vacuna que sí tiene el registro para aplicación en broilers. Pero lo que sí vemos es que la prevalencia en broilers es elevada. En este caso, comenzamos a trabajar con la Universidad de Padova, con el grupo del Dr. Cecchinato, que es uno de los pocos grupos a nivel mundial que trabaja con esta enfermedad. Y en este trabajo hemos visto, lo que hemos hecho es trazar, evaluar esa prevalencia en distintas granjas a lo largo de todo un año. Este trabajo fue presentado en el Congreso Europeo de Avicultura que se realizó en junio en Valencia. Y es importante lo que hemos visto, porque de todas las granjas que evaluamos, en más del 80, mediante serología, en principio, vimos que más del 80% de las muestras eran positivas en la mayoría de las granjas, y lo particularmente importante es que como evaluamos tanto primavera-verano como otoño-invierno, vimos que esa prevalencia se mantenía elevada en cualquiera de estas estaciones del año. De esta manera pudimos desmitificar eso, el impacto de la estacionalidad sobre la circulación del virus, porque antiguamente se creía que era una enfermedad principalmente ligada al invierno o al otoño, al frío, pero vimos que lo mismo sucede, la misma prevalencia se ve tanto en primavera como en verano. Por otro lado, también realizamos la detección mediante PCR, y en este caso, si bien en muchas granjas que tenían una elevada positividad a la serología, signos clínicos claros de cabeza hinchada en las granjas, a veces encontrábamos que las PCRs eran negativas. En este caso, lo que nos dice esto es que muchas veces, más allá de tener una PCR negativa, no podemos descartar la presencia de la enfermedad. Por eso la serología también es parte fundamental para el diagnóstico. Por otro lado, no podemos quedarnos solamente con la detección de la PCR, con una PCR negativa, porque si bien la PCR puede resultar negativa en casos en los que encontramos serologías positividad mediante serología elevada o signos clínicos, a ver, la serología es parte fundamental para comprender lo que está sucediendo en nuestras granjas. Claro, Quique, ¿a qué se debe esa dificultad del aislamiento de la PCR? Pues se debe al comportamiento del virus dentro del animal, ¿no? A esa persistencia que tiene en ese tejido diana. El tejido diana de este virus es el epitelio ciliado que tenemos, bueno, que tienen las gallinas tanto en la tráquea como en el oviducto. Entonces, centrándonos un poco en el de la tráquea, cuando tienen contacto con el virus, no muestran sintomatología hasta pasados 5 o 7 días. Y el virus va a persistir en el tejido de manera, digamos, de media, entre 1 a 10 días. ¿Cuál es el problema? Si nosotros empezamos a ver sintomatologías como granjero a los 5 días, yo aviso al técnico y es el que tiene que venir a muestrear. Pero si a los 7 o 10 días yo dejo de poder tener capacidad de aislar el virus, tenemos una ventana de tiempo de unos 2 o 3 días en los cuales te dificulta mucho conseguir una muestra que te dé ese positivo y esa confirmación de la enfermedad. Entonces, si tuviera que dar ciertas pinceladas de qué ayudaría a mejorar esa detección, sería muy importante, primero de todo, no muestrear animales con sintomatología, intentar siempre coger animales sanos. ¿Por qué? Porque estamos en ese medio de esa circulación dentro de la granja. Entonces, los animales con sintomatología han recibido el contacto con el virus previo a estos animales. Lo más probable es que estos animales que vayamos a muestrear posteriormente generen esa sintomatología, con lo cual puede que cojamos ahí el virus en ese momento replicando en tráquea. Otra cosa importante, con esta enfermedad se ha corroborado que no hay ningún problema a la hora de hacer pools. Pool significa realizar muestreo de varios animales con tan solo uno de los hisopos traqueales. Entonces, es bastante importante saber que con el pool lo que vamos a conseguir es un mayor tamaño muestral, porque este virus tampoco tiene grandes cantidades de virus dentro del animal, no tiene una gran replicación, aunque sí que genere bastante daño en esa primera barrera. Y debido a esto, eh, ¿cómo conseguirlo? Porque muchas veces el muestreo que se ha recomendado durante muchos años es el sacrificio de ciertos animales para poder realizar una muestra representativa. Entonces, lo mejor de hacer un muestreo amplio es que lo puedes hacer in vivo, generando un muestreo, y yo recomendaría intentar centrarnos en hisopos de cavidad orofaringea o tráquea, ¿de acuerdo? Si podemos los dos puntos, pues mucho mejor, debido a que en este brote que comentábamos antes de Estados Unidos, el 88% de las muestras que fueron positivas, es decir, que realmente llegaron a ese aislamiento positivo del virus,
fue de este tipo de muestra, ¿no? De cavidad orofaringea, lo que diríamos la hendidura palatina o coanas. Claro, Luciano, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando sobre el diagnóstico del metaneumovirus aviar, en la empresa Broiler, ¿cómo debemos proceder? Sí, como comentaba aquí que previamente, esta es una enfermedad que en broiler generalmente se limita al tracto respiratorio superior, o sea, lo que comentaba de tráquea, cornetes nasales. Eh, Al estar afectada esta parte del tracto respiratorio superior, se caracteriza la enfermedad por estornudos, tos, descarga nasal serosa, conjuntivitis y edema preorbital. En general, este cuadro no se limita a estos signos, sino que generalmente, como las aves están en un ambiente no muy limpio, se suele complicar con patógenos secundarios. De ahí que se dice que el virus, que el neumo, es el patógeno primario que le abre la puerta a una infección secundaria. Porque como comentó aquí, que el neumo afecta al epitelio ciliado de esta región, en general termina creando un ambiente propicio para la colonización por un patógeno secundario, como puede ser Escherichia coli. En ese momento, esas secreciones que habíamos dicho al inicio, que eran descargas serosas, se transforman en descargas purulentas y ahí es que empezamos a ver las cabezas hinchadas. En general, este proceso se suele manifestar, lo vemos clínicamente entre las 3-4 semanas de edad. Esto nos está indicando que la infección generalmente se produce entre la segunda y la tercera semana, o sea, 1 o 2 semanas antes. Y es un periodo, el periodo de incubación, como vemos en este caso particular del neumo, es bastante más lento si lo comparamos con, por ejemplo, bronquitis o Newcastle, donde es bastante más veloz. Inclusive la difusión del virus a nivel de la nave, del galpón, es bastante más lenta. Entonces no vamos a ver a nivel galpón una cantidad de cabezas hinchadas por todo el galpón generalizada, sino que va a ser más focalizada en distintas partes. Esto no quiere decir que no vaya a afectar obviamente los parámetros productivos, porque cualquier enfermedad va a terminar afectando la producción. Ahora, respecto al diagnóstico, ¿cómo podemos diagnosticar esta enfermedad a nivel broiler? Bueno, habíamos dicho, aquí que comentó que hay 2 herramientas. Una era la PCR, que ya es lo que comentó recientemente. La otra sería la serología, porque habíamos dicho que mediante PCR, una PCR negativa, con una PCR negativa no podemos descartar la circulación del virus o la presencia del virus, pero con la serología podemos tener la certeza de que en aves no vacunadas el virus está circulando. Si tenemos positividad, el virus estuvo presente. Ahora bien, podemos tomar aves enfermas para confirmar la presencia del virus o la circulación viral, o en el caso de que queramos evaluar la prevalencia en un establecimiento o cuáles son las granjas problemas para ver la posibilidad de implementar un plan de vacunación en el ciclo siguiente, sería tomar 15-20 sueros de distintas granjas, evaluar la prevalencia presente y en ese caso, sí, al ciclo siguiente comenzar un programa de vacunación para prevenir la circulación o la presencia del virus y obtener mejores resultados productivos en los ciclos posteriores. Claro, Quique, en este sentido vemos que hay novedades en prevalencia, novedades también en diagnóstico, pero ¿hay novedades en el control de la enfermedad? Sí, me gustaría empezar explicando un poco cómo se protege realmente a estos animales o no, o qué papel juega cada una de las dos respuestas inmunológicas que puedes generar en un animal, ¿no? Tenemos la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Decir, antes de la inmunidad humoral, que es por donde vamos a empezar, que los anticuerpos maternales que va a tener el animal los primeros días de vida han demostrado que no protegen al animal frente a la enfermedad, con lo cual tu única manera de proteger al animal es aplicando una vacunación, Ujú. hablando de prevención, ¿de acuerdo? Siempre. Y luego sí que es cierto que a nivel de inmunidad humoral, que es lo que generaríamos con las vacunas inactivadas, más típico en animales de vida larga, como serían las ponedoras o las reproductoras pesadas, sí es cierto que ahí alcanzaríamos unos títulos y con ese objetivo lo que vamos a prevenir sobre todo es esa caída de la apuesta, es decir, cuando el virus llega al oviducto y nos produce esa caída de producción.
Y he dejado para el final la inmunidad celular porque se ha demostrado que es, digamos, juega un papel mucho más importante que la humoral, sobre todo desde el punto de vista de esa afección respiratoria. Y ¿qué casuística y por qué explico todo esto? Porque todas las vacunas, tanto las vivas como las inactivadas, se aplican durante el periodo de recría. Eso es lo que se ha conocido hasta ahora. Sí es cierto que desde hace unos meses contamos con herramientas de vacunas vivas que se pueden aplicar durante el periodo de producción, porque han demostrado no afectar ni a la producción ni generar reacciones postvacunales que puedan, digamos, modificar el modo de vida, ¿no? o la producción normal que pueden obtener estos animales. Y debido a lo que he explicado, por eso es tan importante este detalle, porque tú tienes la capacidad de, si tienes una granja de producción que está en un desafío continuo, sí que tienes ahora mismo la capacidad de poder aplicar esta vacunación y cubrir durante todo el periodo productivo. Ujú. Claro, teniendo en cuenta la exigencia de los programas vacunales actuales, Luciano, ¿qué precauciones debemos tomar a la hora de aplicar vacunas en vías respiratorias? Tema amplio. Sí, ciertamente el procedimiento de aplicación de cualquier tipo de vacuna, obviamente que es gran parte del éxito de esa vacuna que estamos aplicando, porque nosotros podemos utilizar la mejor vacuna que exista en el mercado, pero si no la conservamos correctamente y si no la aplicamos correctamente, no vamos a obtener los beneficios que estábamos esperando de esa vacuna. En este caso, para lo que es vacunas vivas en general, que se van a aplicar ya sea mediante spray, gota oculonasal o en agua de bebida, la calidad del agua es un factor crítico, es fundamental. Obviamente, agua dentro de lo posible se puede utilizar para la reconstitución de la vacuna, en algunos casos para la aplicación agua desmineralizada, fantástico. El tema de la temperatura, entre 18 y 21 grados, es otro factor crítico. Y obviamente que agua siempre libre de sustancias químicas que puedan afectar la viabilidad de la vacuna. Ahora bien, en el caso particular del neumo, por ejemplo, si una empresa quiere, como habíamos visto, las infecciones en general se producen entre la segunda y la tercera semana. O sea, en el caso particular de broilers, si queremos proteger esas aves o que lleguen prácticamente inmunizadas a ese momento crítico del desafío, eh, una buena práctica sería la aplicación. Obviamente tenemos que aplicarla lo antes posible. Una opción podría ser en planta de incubación mediante spray. En este caso sería viable si la empresa que decide vacunar en masa, o sea, toda la producción, porque en planta de incubación no podemos estar cambiando la vacuna que estamos aplicando según las cajas que vamos a vacunar. Y si no, otra opción bastante que nosotros utilizamos bastante aquí en Italia es en granjas problemas, o sea, granjas problemas que queremos vacunar, particularmente con neumo, para hacerlo lo más temprano posible de una manera bastante sencilla, es hacerlo al arribo, mediante spray con mochila, donde las aves arriban, se meten en línea dentro del galpón y se van vacunando directamente en las cajas. Entonces, así nos aseguramos una vacunación sencilla, bastante veloz, aplicando la dosis justa para cada caja y lo hacemos de manera temprana, al arribo, el primer día. Entonces sabemos que al momento del desafío ya las aves van a estar inmunizadas. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, podemos decir que la monitorización de esta enfermedad es necesaria para comprender el comportamiento de esta y asimismo poder diseñar un programa de control adecuado según la situación de cada área geográfica. Las nuevas herramientas de control de las que se dispone pues aportan flexibilidad en los protocolos de vacunación, permitiendo la aplicación de estas tanto en el periodo de recría como durante la etapa de producción, dando la opción a proteger durante la vida completa del animal. Quique, Luciano, muchísimas gracias. A vosotros, sí, un placer estar con A vosotros. vosotros, gracias.